Hola chicos, ¿me escuchan? Hola Sí, chicos. profe. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, bueno, Mari, compartí pantalla si querés y arrancamos, porque esto a los 40 minutos se corta, porque soy pobre. Sí, bueno, Ah, a ver, em, vamos a seguir Marina, con las medidas. te corto un cachito, ¿Eh? te corto un cachito. Chicos, si se corta por los 40 minutos, reiniciamos, ¿eh? ¿Estamos? O sea, si se quisiera cortar el Zoom a los 40 minutos, entramos de nuevo, pues la profesora no termina su clase. Bueno, todo tuyo, Marina. Sí, bueno, vemos lo que vamos tardando, la verdad que no sé. Bueno, habíamos estado viendo en la clase anterior medidas de la estadística que nos permitían establecer características de los datos que estábamos observando. Y entonces, la clase anterior, los que estuvimos viendo fueron las medidas de posición, que dijimos que eran las medidas hacia las cuales convergían nuestros datos. Y que nos quedaban las otras que dijimos que también existían, que eran las medidas de dispersión y de forma. Entonces, esas van a ser las que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Son, así como dijimos que las medidas de posición, nuestros datos, estas son al revés, las medidas hacia las cuales nuestros datos se dispersan, es decir, que presentan cierta variabilidad. Entonces, las medidas de dispersión estudian la distribución de los valores de nuestra serie, analizando si los datos se encuentran más o menos concentrados alrededor de los valores, estos que vimos centrales la clase anterior, o se encuentran dispersos. Obviamente que lo que voy a querer yo es que nuestros valores se encuentren lo más concentrados posibles alrededor de los valores centrales. Entonces, vamos a ver que tenemos varias medidas que me permiten a mí medir la dispersión que podemos evaluar en la muestra que estamos analizando. La primera que vamos a considerar se llama rango, y algunos otros autores también la llaman amplitud, y la representan por una R mayúscula o la representan por una letra alfa, depende de los autores. ¿Qué hace el rango? Mide la amplitud de los valores de la muestra, es decir, la diferencia entre el mayor valor de la muestra y el menor valor de la muestra. Y se calcula estableciendo esto que estamos diciendo, los valores extremos, el mayor valor menos el valor valor. No existe dentro de las funciones del Excel una función que me permita a mí calcular el rango. Pero nosotros nos vamos a ingeniar. ¿Por qué? Porque tenemos una función en el Excel que se llama max, que esta función de la serie de datos que ustedes tienen les permite encontrar el máximo valor. Entonces ponemos en una celda vacía igual max de ¿quién? De la primera celda a 1, 2 puntos a la última de las celdas a 100. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a restar otra función también del Excel que se llama min, que es la misma sintaxis. Min, entre paréntesis, la celda inicial y la celda final. Entonces, igual max de A1 a 100, encuentra el máximo valor de esa columna. Bueno, columna o fila, como la han puesto ustedes. Pero en general nos conviene poner los datos en columna porque es más fácil para procesarlos. Menos min, que es
el menor valor de la serie. Entonces, en la celda donde ustedes pongan esta ecuación que yo les muestro a ustedes, van a tener el rango de los valores que tienen. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que estamos hablando de la edad de ustedes, y pongo el rango de el que tiene mayor edad y el que tiene menor. Esa amplitud, ese rango, supongamos que me va a dar 2 años, 3 años, depende de las edades que tenga el que tiene mayor edad de los alumnos que cursan y el que tiene la menor. Otra variable que vamos a estudiar, mejor dicho, otra medida que vamos a calcular en la muestra, se llama varianza de la población, pero nosotros la vamos a calcular en la muestra. Entonces, se llama varianza en la población y se simboliza por esta simbología que es la letra sigma, una letra griega, al cuadrado. Mientras más se aproxime este valor a 0, quiere decir que más concentrados van a estar los valores alrededor de la media. Y nosotros vamos a querer realmente que el valor de la varianza sea el menor posible, porque lo que queremos hacer es que tengamos la mayor cantidad de valores alrededor de los valores centrales que calculamos la clase anterior. Entonces, mientras mayor sea el valor de la varianza, más dispersos, dice, van a estar nuestros datos. Y en realidad nosotros no vamos a calcular la varianza, porque si bien la varianza es un paso previo, supongamos que estamos midiendo milímetros de algo, y calculo la varianza, y la varianza me va a dar en milímetros al cuadrado, o gramos. Calculo la varianza y me va a dar en gramos al cuadrado. Ese valor no me interesa. Por eso lo que voy a hacer yo es calcular la raíz cuadrada de la varianza, que se llama desvío estándar. Y ese valor, desvío estándar, S minúscula, es el que vamos a calcular en la muestra. Y entonces, conceptualmente, la definición es la que les acabo de dar, la definición teórica, pero la definición práctica es la que vamos a usar nosotros, y que es, como toda función, el signo igual, el nombre de la función, desvío estándar, ¿de quién? Del rango, primera de las celdas, 2 puntos y la última. Y este sí me va a servir, porque este es el valor que voy a utilizar para suponer que si en mi muestra el desvío estándar me dio determinado valor, yo voy a poder suponer que como la muestra fue seleccionada de una población y la hice bien a esa selección, quiere decir que es representativo de nuestra población. Y por último, una vez que tenemos calculado el promedio que calculamos en la clase anterior y el desvío estándar que acabamos de calcular, vamos a calcular lo que también hablamos la primera vez y dijimos que vamos a calcular el que se llama coeficiente de variación de Pearson. ¿Quién es este señor? Es el que inventó esta fórmula que me permite a mí, lo repasamos, que lo dijimos hace 2 semanas, que es que si yo tengo más de una muestra, habíamos sacado varias, seguro que la mejor era la del profesor, la de Oscarcito, podíamos saber cuál era la muestra más representativa y cuál iba a ser aquella que iba a tener menor coeficiente de variabilidad. Entonces, la importancia del coeficiente de variación es que me permite calcular un porcentaje que compara el nivel de dispersión de 2 muestras.
de 2 o más. Si yo tengo 3 muestras, comparo el coeficiente de variación de la muestra 1 con la muestra 2, el de la muestra 2 con la muestra 3 y el de la muestra 1 con la muestra 3. ¿Con cuál de las muestras me voy a quedar? Con aquella que a la hora de haber hecho el cálculo tenga el menor porcentaje de variabilidad. Y esto no ocurre cuando la desviación estándar viene expresada en unidades que no son las que, como dijimos hoy, las originales. Entonces, tenemos que calcular por eso el desvío estándar, ese que llamamos recién S. Acuérdense que letras griegas cuando hacemos referencia a los parámetros de la población y letras minúsculas del alfabeto normal cuando estamos calculando medidas estadísticas en la muestra nuestra. Tampoco entonces, vuelvo a decir, el Excel presenta este coeficiente de variación, sino que lo que vamos a hacer, como hicimos con el rango, armarlo nosotros. ¿Y cómo vamos a calcular este coeficiente de variación? Haciendo el cociente entre el desvío estándar dividido el valor del promedio, seguimos hablando de lo que estamos haciendo en la muestra, y como este valor se expresa en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Habíamos, me parece, hecho un ejemplito y habíamos supuesto que teníamos 3 muestras. Entonces calculamos los 3 coeficientes para cada una de nuestras muestras y elegimos aquella muestra que tenga menor coeficiente. Con eso cerraríamos lo que llamábamos variables correspondientes a las medidas de dispersión. ¡Ay, qué bonito el bebé o la beba! Carlos, Bruselas. Las últimas que nos quedan por ver son las que se llaman medidas de forma. Que imaginemos una curva, que en general la curva que nos imaginamos es la curva de Gauss, que no sé si todos la conocen, pero si alguna vez alguno leyó El Principito, la curva de Gauss es la serpiente que se comió el elefante. Tiene esa forma, esta forma. Muy bien. Entonces, estas medidas de forma permiten conocer la forma de la curva, que está representando la serie de datos de la muestra que yo quiero evaluar. Y entonces tenemos 2 tipos de medidas, las que se llaman de asimetría o las que se llaman de kurtosis. Las 2 son de forma. ¿Qué mide la asimetría? Mide si la curva tiene una forma simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pudiera cortar en la mitad de la curva que tengo, por la mitad, quiere decir que me quedaría la misma característica y cantidad de datos a la derecha que a la izquierda de la curva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mediana? Si la curva es simétrica, la mediana quedaba exactamente sobre la mitad de la distribución de los datos, dejándome 50% de los datos por encima del valor de la mediana y 50% de los datos por debajo del valor. Entonces, repasando el concepto, decimos que la simetría mide si la curva tiene una forma simétrica respecto al centro de la misma. Se llama el centro, lo dijimos también, eje de simetría. Es decir, que los segmentos de la curva que quedan a la derecha y los que quedan a la izquierda son similares. ¿Qué otra cosa podemos evaluar con estas
medidas de forma, la kurtosis, que mide si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores promedios de nuestra muestra. Y entonces vamos a ver los 3 casos cuando estudiamos asimetría se nos pueden presentar. Volvemos con el concepto. Asimetría se refiere a si la curva que forman los valores de la serie presenta la misma forma a la izquierda o a la derecha de este valor central que dijimos que es el valor medio de la curva, y que si la curva es asimétrica va a coincidir con la mediana y con la moda. Estos 3 valores que calculamos cuando vimos las medidas de tendencia central. Y entonces se calcula este coeficiente de asimetría de un investigador que se llamó de apellido Fisher. Y tenemos las 3 posibilidades que se nos pueden dar. La curva simétrica, fíjense, perfecta, nunca nos va a pasar, pero tratemos de que estemos lo más parecido a esta curva, donde el eje de simetría hace que la mitad de la información nos quede por el 50% abajo y la mitad por el 50% arriba. Otra situación es el eje de asimetría negativa, es decir, el eje de asimetría me quedó corrido. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de valores negativos sobre el eje X. Es decir, hay un corrimiento. Se concentró todo hacia los valores negativos. Y por otro lado tengo el eje de asimetría positiva, contrariamente al que acabamos de evaluar. ¿Por qué? Porque dice que tengo una mayor cantidad de valores positivos por encima de esto que dijimos que eran los valores media, mediana y moda, es decir, los valores de posición. Entonces, conceptualmente, ¿qué quiere decir? Este coeficiente de asimetría se llama beta sub 1, porque lo que estamos haciendo nosotros es estimar el valor del parámetro de la población. ¿A partir de dónde? A partir del valor del promedio muestral. ¿Y qué quiere decir? Si beta sub 1 es 0, nuestra distribución es simétrica. Quiere decir que existe la misma cantidad de concentración de valores que a derecha que a izquierda del valor promedio. Olvídense, nunca nos va a dar 0, sería de libro, pero que nos dé un valor cercano o bajito nos conforma y asumimos que si el tamaño de la muestra es grande, por un teorema que no vamos a ver, que se llama teorema central del límite, podemos asumir que nuestros datos tienden a esta distribución. Por el contrario, si yo, ahora vamos a ver cómo se llama esta función, la tiene el Excel. Si después de aplicar la función vemos que el valor del coeficiente de asimetría es mayor que 0, es decir, aplicamos la fórmula, vemos el resultado y nos queda un valor positivo, la distribución es asimétrica positiva. Es decir, que existe una mayor concentración de valores a la derecha. Fue el dibujito que vimos recién. Hay más valores positivos dentro del conjunto de nuestros datos. Por eso la concentración está hacia los valores que van tendiendo hacia más infinito, valores positivos. Si por el contrario, después de haber aplicado esta función, el coeficiente me da menor que 0, lo contrario de lo que acabamos de decir recién. Es decir, tengo una distribución asimétrica, pero negativa. Existe una mayor concentración de valores negativos
a la izquierda del valor medio. Vamos con la otra. Esta se llama kurtosis. Y tenemos tres casos. Tenemos la distribución que se llama mesocúrtica, sería esta ideal que estamos diciendo, la que se llama leptocúrtica, que sería como más apuntalada, hay mayor concentración de los valores alrededor del valor promedio, y la platicúrtica, que está toda como más aplastada. Entonces, ¿cuál sería la mesocúrtica? Sería la que presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable. Y el mismo que presenta la distribución normal, que lo dijimos, es la distribución, la vedette de las distribuciones teóricas. La leptocúrtica presenta una concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Y la distribución platicúrtica es la que está más aplastada y presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales. Y acá tenemos el otro coeficiente, que se llama beta sub 2. Tanto el anterior como este lo van a encontrar en las funciones del Excel. El anterior se llama coef asimetría, como siempre, paréntesis, y el rango donde tiene que ir a buscar los datos para calcularlo. Y este otro se llama coef kurtosis. Y estarían acá los tres dibujitos de lo que estamos viendo. La mesocúrtica, que es la del medio, sería la ideal, la de la curva esta que dijimos normal. Si el valor del coeficiente tiene un signo positivo a la hora de calcular la ecuación de la fórmula, estamos en el primero de los casos. Fíjense que hay una concentración, hay mayor cantidad de datos alrededor del eje de simetría. Por eso es positiva, porque hay mayor concentración de valores alrededor de los valores centrales. Y por último, la otra, al revés. Hay poca concentración, entonces es como que los datos se achancharon. Es mayor la dispersión, está muy baja esta condición, y entonces hay mayor variabilidad, con lo cual, mirando la forma de las tres curvas, nos podemos encontrar con una idea de qué distribución tienen nuestros datos. Obviamente, les vuelvo a decir, coeficiente de kurtosis igual a 0, olvídense, pero sí un valor relativamente pequeño. Si el valor es grande, 8,2, evidentemente ese coeficiente que estamos calculando es un coeficiente que está en la segunda condición. Leptocúrtica. Y si por el contrario nos da menos 2,8, estamos en la tercera de las condiciones. Y lo último que nos quedaría por ver, lo que se llama técnica de exploración de datos. Ustedes habrán visto, no sé todavía porque recién están arrancando, pero en los gráficos, ya sea de los diarios, ya sea de cuando sean más grandes y vayan a un congreso, o lean un artículo que publicó algún investigador, se trata de, a través de representaciones gráficas, poder explicar cómo podrían representarse de una manera sintética la mayor cantidad de medidas estadísticas que nosotros evaluamos de la muestra que estamos considerando. Entonces, estas técnicas de exploración de datos
permiten que el investigador examine datos de manera que estos revelen tendencias y relacionen o identifiquen características que tiene el conjunto de los datos y que faciliten, por un lado, la descripción del que está haciendo el análisis, y por el otro lado, la interpretación de quien lo vaya a evaluar. Entonces, los más elementales de todos son los que se llaman gráficos de caja o box plot. ¿Cuáles son? Los que permiten visualizar medidas de posición y dispersión de la muestra. Es decir, en un mismo gráfico podemos ver estas dos, las que vimos en la clase anterior y las primeras que vimos en la clase de hoy. Y estas medidas están dadas por el alto de la caja, las barras extremas. Entonces, fíjense, tenemos un dibujito que tiene una caja, que es un rectángulo, y tiene lo que se llaman bigotes. Bigotes es el bigote que está haciendo referencia a lo que sería el valor máximo, el bigote superior, y por último tenemos el bigote que está indicando el mínimo valor. Quiere decir que tenemos dos bigotes. Después tenemos el rectángulo. Este rectángulo, como dice acá el gráfico, tiene el valor inferior del cuartil. ¿Se acuerdan que el cuartil era el 25% de la distribución de los datos? El cuartil número 2, que acuérdense, coincidía con la mediana, y el cuartil número 3. Y en general, cuando yo voy a mandar a representar gráficamente, generalmente se establece una raya horizontal para indicar el cuartil del medio, que sería el segundo cuartil que coincide con la mediana. Acuérdense, era el que hacía que quedara el 50% de los datos por encima y el 50% de los datos por debajo. Y acá a propósito lo que han hecho es poner como que la media es un poquito por encima de la mediana. La media en general se representa por un asterisco, por una letra X, es decir, tengo de alguna manera que establecer un símbolo, un signo que me identifique el valor de la media. Y fíjense que acá, al costado, les dice que la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 es lo que hace un rato hablamos que era el rango. Otra manera de representar, que esto sí lo habrán visto un montón de veces en los gráficos de los diarios en la parte económica, es lo que se llama histogramas. Histogramas son los diagramas de barra donde cada rectángulo tiene una altura proporcional a la frecuencia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de lo que era frecuencia absoluta? ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de casos de alumnos que tenían entre 17 y 18 años, 18, 19, 20, 21. Número de casos. Ese rectángulo me está indicando cuántos casos tengo para ese intervalo. Y la base es el intervalo de clase, es decir, de 18 a 17, de 18 a 19, de 19 a 20. ¿Qué es el polígono de frecuencia? El polígono de frecuencia, que también lo van a ver, agarren un diario y van a ver esto que vamos a decir, es un polígono, como su nombre lo indica, que se utiliza, pero cuando tenemos variables continuas, porque el histograma lo podemos utilizar para variables continuas o variables discretas. Si la variable del histograma es discreta, tengo los que nacieron en La Plata, los que nacieron en Berisso, los que nacieron en Ensenada, los que nacieron en Magdalena como el profesor. Es decir, número de casos. Pero en el eje de las X van a ser todos rectángulos que tienen separación.
Pero si la variable es continua, como en el caso que estamos diciendo de la edad, quiere decir que yo puedo establecer rectángulos que están pegaditos. Si además la variable continua permite establecer tablas de frecuencia, este tipo de gráfico permite visualizar la forma en que se distribuye. Y la representación la hacemos como uniendo los puntos medios de los intervalos de clase, que serían nuestros rectángulos, y así entonces hacemos, uniendo las semirrectas y polígono. Entonces, para las variables discretas o cualitativas, las frecuencias indican el número de veces que se repite cada valor de la variable, o el número de observaciones que corresponde a cada categoría. Y los dos se llaman, en general, diagramas de barra. Entonces acá tenemos un histograma, fíjense, tenemos para cada una de las categorías distintas observaciones. Dentro de los que nacieron en La Plata, ¿cuántos tienen 17, 18, 19? Los que nacieron en Berisso, 17, 18, 19, y así las distintas categorías. Y por otro lado tenemos lo que decimos, a partir del que vimos recién, si yo uno con semirrectas los puntos medios de cada uno de esos, si yo uno los puntos medios de cada uno de estos rectángulos, puedo diseñar lo que se llama polígono de frecuencia. Acá hay nada establecido, sino que a priori el investigador empieza a tantear y se fija a su criterio, de acuerdo a los datos que haya obtenido, de acuerdo a las características del tamaño de la muestra, o de lo que considere que es la forma más gráfica de que el que vaya a leer el artículo, el gráfico o la investigación que ustedes están llevando adelante, le parezca que es lo más adecuado. Bueno, entonces dejaríamos con estos conceptos, porque ya vimos entonces las tres medidas que teníamos. Las medidas de posición, la clase anterior, las de dispersión y las de forma hoy. Igual nos van a seguir viendo en alguna otra materia los que estén estudiando química, y seguramente vamos a seguir profundizando en algunos otros conceptos, más que nada en una materia que estamos en el departamento de química que se llama control estadístico de procesos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, los escucho. Oscar, Estoy acá escuchando. ¿querés sugerir algo? No, está bien. La clase después lo que vamos a ir viendo es cómo hacer estos gráficos, estos histogramas o gráficos de barra, los vamos a ir viendo más con el Excel, cómo se hacen, digamos. ¿Está bien? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta o algo. Dale. Pero igual yo tengo los enunciados de algún trabajo práctico, después lo podemos colgar en algún lado. Sí, obvio que sí, yo desde ya. Sí, bueno. Sí. Si podés dejar de compartir, María Inés, así nos vemos las caras. O vemos quién habla. Dale. Bueno, chicos, entonces con esto estaríamos, si no hay más preguntas, estaríamos terminando la clase de hoy. No tenemos, bueno, después cuando la profesora nos mande o veamos si algún trabajo práctico lo subimos para complementar esto, digamos, ¿no? Un trabajo práctico sobre ese tema. Vos nos mandás, María Inés, lo subimos a la plataforma. Sí.
Van a subir un tema del tema este, un Claro, TP. sí, sí, una práctica sobre ese tema, sí, sí, sí. ¿Eh? La suben ahora. No en este momento, pero No, en la semana, cuando lo miremos un poquito, a ver cómo la cambiamos un poquito la práctica, porque se dio medio apurado, medio la Sí, ligeira. yo le iba a decir eso, que necesitamos ver un poco más de ejemplos